Pues, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Henry o Enrique, que tiene a bien compartirnos este estudio, recordándoles que a partir de hoy el estudio va a ser breve, el que se va a exhibir en YouTube va a durar aproximadamente 30 minutos y que el estudio que hacemos en vivo con oración de inicio, oración de término, con mayores número de comentarios y aportaciones y de otras personas, lo hacemos los martes a las 7 de la noche y están todos cordialmente invitados. En el canal en YouTube vamos a dejar el ID de la reunión para que cualquier persona pueda incorporarse si lo desea. Entonces, bienvenido, Henry. Vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Muy bien. Empezamos con el estudio de la indulgencia y adelante, por favor. Comentan, espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia, ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, porque muy pocos ponen en práctica. La indulgencia no ve los defectos del prójimo, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca. Y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos, es decir, una excusa plausible, formal, y no de aquellas que, con apariencia de atenuar la falta, la hacen resaltar con pérfida maestría. Bueno, en esta parte nos comenta que la indulgencia, pues como todos conocemos, usualmente el ser humano ve la parte negativa, digamos, de todos los que se encuentran alrededor, con los que vivimos, con nuestros prójimos y hermanos. Entonces aquí nos habla de que la indulgencia, eh, pues conforma, yo encontré unos sinónimos que viene tolerancia, comprensión, clemencia, compasión, misericordia, perdón, y lo contrario, pues es la severidad. Y aquí nos comenta en el libro de Allan Kardec que, bueno, podemos observar las partes negativas, pero no hacemos uso de divulgarlas, digamos. Eh, Menciona que si en caso que hacemos un comentario, pues lo hacemos de forma no como con malicia hacia las otras personas. Podemos continuar. Adelante. Dice, la indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencias debe extraerse de vuestras palabras? La que vosotros pronunciáis una censura, no haréis lo que reprocháis y que valéis más que el culpable. Oh hombres, cuando juzgáis a vuestros corazones, a vuestros propios pensamientos, a vuestros propios actos, sin ocuparos de lo que hacen vuestros hermanos, cuando dirigéis vuestra severa mirada solo a cuando dirigéis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos. Bueno, aquí nos comenta que eh, se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea presencia para prestar un servicio. Es decir, cuando hacemos un contacto, cuando observamos algo algún mal comportamiento, por ejemplo, pues hacemos un comentario, pero quizás para prestar un servicio.
o dar un consejo, siempre y cuando sea conveniente. Y nos comenta aquí el espíritu de que, pues en vez de ver los actos negativos de las personas, nos hace una reflexión de por qué no nos observamos a nosotros mismos de, de esos defectos que nosotros debemos pulir, no hacia los otros, sino a nosotros mismos. Dice, sed pues severos para con vosotros e indulgentes para con los demás. Recordar a aquel que juzga en última instancia, que ve los pensamientos secretos de cada corazón y que por consiguiente disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros que exclaméis tanto la palabra anatema o condena, quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma, rescata, mientras que el rigor desalienta, aparta, irrita. Eso nos comenta el espíritu protector de Burdeos, 1863. Bueno, aquí nos comenta que sí, cuando hacemos una crítica, usualmente pues se resienten las personas que están a nuestro alrededor y nos hacen hincapié de que pues nos observemos a nosotros mismos y que seamos más indulgentes hacia las otras personas. Y yo diría que también ser indulgentes también con nosotros mismos, porque muchas veces somos severos con nosotros mismos cuando no hacemos ciertas cosas que consideramos que no son correctas. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, yo nada más añadiría, me permitiría añadir que el espíritu que tiene un desarrollo, una evolución un poco mayor que los demás o que la persona con la cual estamos interactuando, debe de demostrarse por ese sentido de indulgencia. O sea, la manera de valorar la evolución de un espíritu es a través del grado de compasión y el grado de indulgencia que puede manifestar. Entonces se da el caso, por ejemplo, en los terrenos académicos, en la familia, en el trabajo, que la persona que se considera mayor o superior normalmente es la que menos presenta indulgencia, es la menos tolerante, la menos paciente y la menos compasiva. Es apremiante, exigente, demandante. Y, por ejemplo, los jefes de trabajo, por ejemplo, en el trabajo, acostumbran a censurar y a criticar a sus empleados delante de los demás. No les dan una palabra de aliciente o no les ayudan a hacer un cambio o una mejora en la privacidad de la otra, de las dos personas, nada más, sino que casi siempre buscan la manera de, digamos, de denostar o rebajar la dignidad del otro. Entonces, si queremos realmente ser buenos cristianos, buenos espíritus, personas que estamos avanzando y aprendiendo de este evangelio, tenemos que desarrollar la compasión y la indulgencia. La indulgencia nos ayuda a ayudar al otro. Por ejemplo, todos cometemos errores y cuando uno, por ejemplo, cuando tiene un hermano, uno es hermano mayor y tuviera hermanos menores, delante de los padres, los hermanos mayores, si son indulgentes, procuran que los defectos o los errores de los hermanos menores, pues no se manifiesten delante de los padres, por ejemplo, o inclusive pueden asumir hasta cierto punto la carga de ese error cometido por los hermanos menores por amor. Entonces, el hermano mayor realmente que tenemos es el Maestro Jesús y él no nos juzga aunque hayamos cometido tanto daño contra él y contra los demás semejantes, y es el mayor modelo de indulgencia, que sabe, inclusive con Judas, Judas de Queriot o Judas Iscariote, de alguna forma él manifestó compasión para con ese ser. En el caso de los apóstoles, cuando cometieron error o simplemente lo negaron,
El maestro les dio palabras que les ayudaron a aprender la lección, pero nunca los abandonó ni los denostó, por decirlo de alguna forma. Siempre esperó lo mejor y obtuvo lo mejor a través de la indulgencia, la paciencia, la compasión, el respeto. Entonces, el que sea mayor es el que es más indulgente, más paciente, más tolerante y se hace servidor de todos. El que quiere ser más, entre comillas, es el que debe ser servidor de todos. Ese sería mi comentario de este texto. Y gracias, Henry. ¿Quisieras comentar algo para cerrar? Y si no, continuamos con la parte que me voy a permitir leer. Y ya te pediré que también des tus comentarios para ir cerrando. ¿Vale? Bueno, vamos entonces salvo que Henry tuviera algo que comentar, No, adelante. adelante. 17. Sed indulgentes para con las faltas del prójimo, cualesquiera que sean. Interesante que no dice faltas grandes, chiquitas o medianas. Cualquier falta hay que ser indulgente. Solo juzgad con seriedad vuestras propias acciones, y el Señor empleará la indulgencia para con vosotros, así como vosotros la habéis empleado para con los demás. Sostened a los fuertes y animadlos a la perseverancia. Fortaleced a los débiles y enseñadles la bondad de Dios, que toma en cuenta hasta el menor arrepentimiento. Mostrad a todo el ángel a todos el ángel de la penitencia, que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. Comprended la misericordia infinita de vuestro Padre. Y no os olvidéis jamás de decirle con vuestro pensamiento y sobre todo con vuestros actos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Comprended el valor de esas sublimes palabras, pues no solo la letra es admirable, sino también la enseñanza que encierra. Voy a hacer una pausa aquí para dar algunos comentarios. Y ya había iniciado, sed indulgentes para con cualquiera de las faltas que cometa el prójimo, contra ti mismo o contra los demás, porque todos somos susceptibles de error, de falla, de equivocarnos. Y nos pide y nos exhorta a juzgar la seriedad de vuestras propias acciones. Aquí pudiéramos decir que ser severos con uno mismo es una manera de decirlo, pero a lo que también podemos entenderlo es que el concepto de ser juzgad con seriedad nuestras propias acciones es que realmente somos responsables de lo que hagamos, pensemos y sintamos. Entonces tendemos mucho, como bien lo decía Henry, a ver el error en el otro y no en nosotros. Entonces hay que ser serios en sabernos conocer y saber asumir la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, Dios empleará la indulgencia con nosotros, pues de la misma forma que nosotros la usamos para con los demás. Y esto es con la misma vara que mides, serás medido por Dios. Es una forma de interpretarlo. También aquí nos habla mucho de que la energía a través de la palabra, del pensamiento, de la emoción, es sagrada y cualquier uso o mal uso o desviación en su uso es severamente castigada, por decirlo así, o al menos se nos van a exigir cuentas del mal uso de la palabra, del pensamiento, de la crítica. Y dice aquí, a los fuertes, anímalos, sosténlos y anímalos a la perseverancia, a continuar, a ser fuertes para el bien. Y a los débiles, ayúdales, fortaléceles y enséñales la bondad de Dios y que hay que ser pacientes y hay que saber seguir adelante, saber levantarse. Entonces, que todos somos susceptibles de error y todos necesitamos tarde o temprano recurrir al auxilio del arrepentimiento y pedir al Padre, como bien lo decía, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos de la misma manera que te estamos pidiendo a los que nos han ofendido. Entonces también aquí nos dice que mostrad a todos el ángel de la penitencia que extiende sus blancas alas sobre las faltas de los humanos.
y las oculta de ese modo ante aquel que no puede tolerar lo que es impuro. El ángel de la penitencia, a mi juicio, es como aprender de que toda situación de desviación o de error nos va a conllevar un acto de penitencia, un acto de compensación, un acto de reparación para que esa energía o ese acto sea redimido y pueda regresar a Dios de alguna forma o ser presentado ante Dios, ante el universo, de la manera pura con la cual nos la entregaron. Comprended esa misericordia infinita de Dios y no olvides nunca decirle perdón a nuestras ofensas, como también lo estoy haciendo yo en el día a día. Entonces hay que comprender esto, que cada vez que repetimos el Padre Nuestro, pues estamos pidiendo el perdón, la restitución de nuestros errores, o al menos que no, de alguna forma, pedimos un poco esa dispensación para que la energía de causa y efecto no sea tan severa, porque también nosotros somos merecedores de ello, porque también hemos aprendido a perdonar de manera sincera a nuestros semejantes en el día a día. Entonces, aquí en la otra parte dice, ¿qué solicitáis al Señor cuando le imploráis que os perdone? Y es una buena pregunta. O sea, ¿qué solicitamos a Dios cuando pedimos perdón? ¿Es solo el olvido de vuestras ofensas? Ese olvido os dejaría en la nada porque si Dios se contentase con olvidar vuestras faltas, Él no castigaría, pero tampoco recompensaría. La recompensa no puede ser el precio del bien que no se ha hecho, y menos aún el del mal que se ha causado, aunque ese mal haya sido olvidado. Al pedir a Dios perdón para vuestras transgresiones, le pedís el favor de su gracia para que no volváis a caer, así como la fuerza necesaria para entrar en un camino nuevo, el de la sumisión y el del amor, en el que al arrepentimiento podréis añadir también la reparación. Entonces, am, bueno, esta parte interesante en la cual nos conmina a que de alguna forma eh, tenemos que recordar que mejor olvidar, soltar las ofensas es lo más agradable a Dios porque Dios se encarga de darle a cada quien lo suyo. Entonces, cuando sabemos ser indulgentes, ser pacientes, si hacemos ese bien, la recompensa es mayor. Por ejemplo, que una indulgencia que requiere mayor nuestra valor para poder actuar en esa actitud, pues obviamente que tiene más mérito que un simple perdón o en una cosa pequeña. Entonces, muy importante esta parte, eh, más que pedirle perdón a Dios por nuestras propias culpas o para limpiar nuestro nombre, deberíamos recordar que estamos realmente arrepentidos por el daño que causamos a un prójimo que también es un hijo de Dios. Quizás la intención de pedir perdón debe ser no para que no me castiguen, sino porque realmente siento de alguna forma el daño que causé al otro o de alguna forma también estoy valorando el afecto por amor, por afecto al otro el hecho de que me arrepiento de haberme equivocado y haber causado daño, por ejemplo. Entonces, el perdón se da en un espíritu que es evolucionado. El deseo de rectificar también. Eh, Dice, cuando perdonéis a vuestros hermanos, no os contentéis con con correr el velo del olvido sobre sus faltas, pues ese velo suele ser más transparente a vuestra mirada. Cuando los perdonéis, ofrecedles al mismo tiempo vuestro amor. Haced por ellos lo que quisierais que el Padre Celestial hiciera por vosotros. Reemplazar la cólera que mancha por el amor que purifica. Predicad con el ejemplo esa caridad activa, infatigable que Jesús os ha enseñado. Predicarla como Él mismo lo hizo durante todo el tiempo que vivió en la tierra, visible a los ojos del cuerpo y como la predica también sin cesar, desde que solo es visible a los ojos del Espíritu. Seguid ese modelo, divino modelo, no os apartéis de sus huellas.
Ellas os conducirán al refugio donde encontraréis el reposo después de la lucha. Cargad vuestra cruz como Él lo hizo y subid penosamente, pero con valor, vuestro calvario, pues en su cima está la glorificación. Es Juan, obispo de Bordeaux, Burdeos, 1862. Entonces aquí ya cierra esta parte de este espíritu y predicad con el ejemplo. Tenemos el modelo de Jesús como el modelo a seguir. No es fácil seguirlo, pero tenemos todas las encarnaciones del mundo para poderlo hacer cada vez más y mejor. Entonces, muy importante también esta parte y la última parte, que puede sonar un poco religiosa, ciertamente, cargad vuestra cruz. Pues se refiere básicamente a todas las cuestiones de energías usadas en negativo en el pasado y aún en esta vida, que nos pesan, que nos agobian, todo aquello que nos quita, nos roba la paz, que nos dificulta el recibir amor, por ejemplo, o el sentirnos con alegría, son energías discordantes que hemos creado nosotros y que a eso se refiere la cruz que cargamos, válgase a cuestas, y que ciertamente tenemos que seguir adelante en la vida, subir penosamente esa cuesta, ese camino, pero hay que hacerlo con valor. Dice, con valor, vuestro calvario, pues en su cima está la glorificación. El calvario se refiere a ese estado de falta de paz, de falta de completud, de falta de armonía, de sentirse pleno y feliz, porque mientras tengamos algo que tengamos que lidiar, que resolver, que transmutar, pues estamos en ese calvario, en ese esfuerzo de salir, de redimir energías pasadas para continuar. Entonces, en este proceso de autoconocernos, de autotransformarnos, de esforzarnos en ser lo mejor que podamos, en ese proceso, en ese trabajo está nuestra propia glorificación. Entonces, aquí cerraríamos, nos quedamos para el punto 18, en la página 208, para continuar con el estudio. Y le pido a Enrique que si tiene algún comentario de esto o de toda la instrucción, que nos lo haga, nos lo comparta. Adelante. Sí, sería en general acerca de la indulgencia. eh, pues yo lo veo un poco más como apegado a lo que es eh, mm, causa y efecto, lo que es el karma. Por una parte, cuando somos indulgentes, estamos desarrollando esa compasión, ese amor hacia nuestros hermanos, que eso nos va a redituar. Y también la parte del perdón, nos va a redituar a la larga. Y pues aquí nos llama, digamos, por ejemplo, cuando dice, cuando nos decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usualmente lo repetimos, pero no analizamos en el trasfondo de esa parte. Quizás estamos pidiendo a Dios que perdone nuestras ofensas, pero todos sabemos que hay una ley universal que es la causa y efecto, que pues yo lo vería de que si nosotros vamos cultivando ese buen corazón con nuestro prójimo, pues para eso está nuestro protector o nuestro ángel de la guarda que nos va a ayudar a continuar por un buen camino. Esa sería la parte como del perdón. Este, Más que nada, no es que Dios diga, bueno, te voy a, no te voy a perdonar o te perdono. Él siempre perdona. Sin embargo, pues están las consecuencias de nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos, malos actos, nuestros comportamientos, que tarde o temprano pues se van a regresar hacia nosotros. Por eso pues es conveniente, digamos, la aplicación de la indulgencia. Pues ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias. Me recordó un poco la anécdota bíblica que habla de que cuando alguien debía algo y el Señor lo perdonó y el deudor fue con alguien que le debía mucho menos y casi lo ahorcó, exigiéndole el pago inmediato y no tuvo piedad de esa persona.
Entonces el señor mayor mandó traer porque le avisaron de que ese siervo ingrato y malentendido había cometido esa injusticia para con su semejante. Y es algo simbólico, es alegórico, pero es importante recordar que lo que hagamos a los demás no lo hacemos a nosotros mismos, esa es la ley, y que todo lo que vivamos en el exterior es una proyección del mundo, del estado interno en que nos encontremos. Entonces la indulgencia, la paciencia, el perdón, la abnegación inclusive, el sacrificio por un bien mayor, siempre es compensado por Dios, siempre es recompensado. Muy bien, pues bueno, gracias Henry y gracias a nuestros compañeros que nos siguen, a los lectores, a aquellos que nos acompañan en la lectura, a aquellos que dan seguimiento a estos videos, pues que esperemos poderles orientar, apoyar, porque también nos apoyamos, nos orientamos mutuamente. Que pasen excelente día, excelente tarde o noche y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.